Quiero saludar primero a todos los compañeros, amigos que están aquí en el Zoom y los que están en el Facebook. Esta tarde vamos a tener este conversatorio con Jorge Elbaum y con Guido Levi, y como la temática tiene que ver con Israel y Palestina y los hechos fundamentales que suceden en este momento, pero que tienen quizás un origen importante en principios del siglo pasado. Lo que pensamos es, nada más que 7 minutos, pasar un pequeño video que hizo la BBC. Yo cuando vi que era BBC dije que sean los ingleses los que cuentan esto, puede ser peligroso, pero realmente es un video en donde se puede ver los hechos que desde el 48 despertaron el conflicto relativamente más reciente. Si después de la charla y las preguntas con Jorge y Guido y tienen ganas, hay 2 episodios más que duran 7 minutos cada uno más, como para actualizar qué es lo que está pasando en este momento, y si tienen ganas lo pasamos. Así que vayamos a ver este video, son 7 minutos y después empezamos el conversatorio. Durante décadas, esta disputa ha causado decenas de miles de muertos y millones de refugiados, y ha convertido a Oriente Medio en un polvorín que está siempre a punto de estallar. Pero ¿por qué pelean israelíes y palestinos? La respuesta es complicada, por eso la hemos dividido en 3 videos: el origen del conflicto y las fronteras, los asentamientos judíos y la cuestión de Jerusalén. Comencemos por el comienzo. Para entender esta historia hay que dar un paso atrás en el tiempo, hasta finales del siglo XIX, cuando en Europa toma fuerza el sionismo. El objetivo principal de este movimiento de carácter nacionalista era la creación de un Estado para todos los judíos del mundo, que pondría fin a milenios de persecuciones y exilio. De hecho, apareció en parte como respuesta al antisemitismo que recorría Europa en aquellos años. Un antisemitismo que tuvo su máxima y brutal expresión con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde querían crear ese Estado judío? Sobre la mesa había distintas opciones: Uganda, Argentina o incluso una región de Siberia llamada Birobidzhan, en la frontera entre Rusia y China. Pero la tradición judía dice que la tierra de Israel está en el área geográfica conocida como Palestina o Tierra Santa, o sea, aquí, en esta franja de tierra de unos 400 kilómetros de largo entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán. Pero ¿qué pasa? Que esta región también es sagrada para los musulmanes y para los cristianos. Además, cuando se empezó a plantear la creación de este Estado judío, esta zona pertenecía al Imperio Otomano, y si bien allí había una comunidad judía, la población era mayoritariamente árabe. Pero ocurrió algo que lo cambió todo: la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Gran Guerra, el Imperio Otomano desapareció. Las potencias europeas se repartieron varios de sus territorios y Reino Unido pasó a administrar la región de Palestina. Esto es importante porque en ese tiempo el gobierno británico dio un paso clave: la Declaración Balfour, una carta en la que por primera vez el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la región palestina, pero aclarando lo siguiente: no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, es decir, hay que respetar a los árabes, aunque más adelante veremos por qué los árabes no se sienten precisamente respetados. El hecho es que en los años 20 y 30 miles de judíos se instalaron en esa región, a los que se sumaron en los años siguientes los que huían del Holocausto. Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los judíos instalados en la región palestina eran unos 600.000, la mitad de la población árabe en aquel momento. Y pronto aumentaron las tensiones entre las dos comunidades.
Para resolver la situación y buscar una posible convivencia, en 1947 la ONU propuso un plan. ¿En qué consistía? Pues en la creación de dos estados independientes, uno árabe y el otro judío, mientras que Jerusalén tendría un régimen especial. Los israelíes aceptaron esa división, pero los árabes no. Lo consideraban una pérdida de su territorio y el plan de la ONU nunca se implementó. Sin embargo, hay una fecha clave, el 14 de mayo de 1948. El líder judío David Ben Gurión proclama el establecimiento del Estado de Israel. Y justo al día después, 5 países árabes vecinos le declaran la guerra. Invaden el nuevo Estado judío con un objetivo claro, su desaparición. Estamos ante el primero de los conflictos árabe-israelíes. Tras un año de batallas, Israel no solo gana la guerra, sino que amplía su territorio y además conquista la parte occidental de Jerusalén. Mientras, Jordania ocupa Cisjordania y Jerusalén Oriental, y Egipto se queda con Gaza. Esta guerra terminó hace 70 años, pero tuvo dos consecuencias que hoy en día todavía perduran. La primera es el enorme número de desplazados, los hubo en ambas comunidades, pero el problema afectó sobre todo a los árabes que vivían en la zona israelí. Se calcula que unos 750.000 palestinos tuvieron que huir a otras zonas de la región o a países vecinos, especialmente a Jordania. A este éxodo los palestinos lo llaman Nakba, que en árabe quiere decir destrucción o catástrofe. Hoy el número de refugiados palestinos, hijos y nietos de aquellos desplazados en los años 40, asciende a más de 5 millones. La segunda consecuencia que perdura hoy es la división del territorio palestino en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. Pocos años después de la primera guerra árabe-israelí, en 1956, una crisis por el Canal de Suez provocó otro enfrentamiento militar, esta vez entre Egipto e Israel, que tuvo el apoyo de Reino Unido y de Francia. Aunque esta vez, tras 9 días de contienda, las fronteras quedaron inalteradas, hasta junio del 67, cuando se produjo el tercer conflicto, conocido como la Guerra de los 6 días, porque duró 6 días. Al terminar esta guerra, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí. La última de esta serie de disputas internacionales entre árabes e israelíes fue la guerra de Yom Kippur, que en el 73 enfrentó a Egipto y Siria contra Israel. La guerra duró 20 días, pero sus consecuencias se alargaron por años y desembocaron en un evento muy importante para la región. En 1978, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, en los acuerdos de Camp David. De esta forma recuperó el Sinaí, pero en cambio renunció a la Franja de Gaza. Eso fue un punto de inflexión que marcó también la relación de Israel con los otros estados árabes, aunque finalmente solo Jordania, además de Egipto, llegó a firmar un tratado de paz con el Estado judío. Si nos fijamos, los acuerdos de Camp David tuvieron mucha importancia, porque supusieron el final de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes. ¿Y qué significa eso? Que a partir de ese momento el conflicto quedó concentrado en una lucha entre palestinos e israelíes. Gaza y Cisjordania siguen hasta el día de hoy en parte bajo control militar israelí y en parte bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina, de la que hablaremos enseguida. Bueno, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Sí, se escucha perfecto. No, yo estoy medio apurado con los tiempos porque a las 7 tengo otra actividad. Entonces quería pedirle a mi amigo Guido y a todos los presentes, si es posible, hacer uso de la palabra en primer término, y no sé si querés largar vos primero haciendo alguna otra presentación. No, la idea casualmente era que vos arranques no solo por el tiempo, sino porque vos sos el invitado y porque vos, digamos, que le idea es charlar un poco sobre esto, un muy breve video que muestra la historia del tema del conflicto y cómo está el conflicto hoy y cómo se juega geopolíticamente acá, que ahí tenés mucho que aportar y comentarnos. Así que
arrancá cuando a vos te parezca, Jorge. Dale. Bueno, Guido, gracias a los compañeros de Palermo acá, a todos los que están presentes. Es un tema, obviamente, que tiene dos aristas, ¿no? Una, para mí, la más importante, que miro la problemática desde América Latina, claramente como argentino, y que obviamente es un posicionamiento diferente al que se establece, si se quiere, desde Palestina o desde Israel, ¿no? Esto en principio como criterio. Yo voy a tratar de conceptualizar dos temas. El video me parece que está bastante bien en muchos aspectos y terminan seguramente en el próximo video, que es clave con respecto al tema de los colonos. La realidad objetiva es que desde atrás para adelante decir que Israel es un país que está ocupando, más allá de la historia que se vio bastante bien en el video relatado, está ocupando otro país, está ocupando militarmente Cisjordania desde el año 67 de la Guerra de los 6 Días, y en esa ocupación militar incluye una ocupación de territorios por parte de colonos. En este momento en Cisjordania hay aproximadamente unos 700.000 colonos israelíes, judíos, fundamentalistas. Y quiero aclarar esto porque mucha gente de la población israelí no comparte la visión de los colonos del gran Israel, digamos, un sector, sobre todo el sector más progresista, que por supuesto lo hay. Y hay gente en Israel que no va a los territorios ocupados básicamente porque lo considera un crimen de ocupar otro país, ¿no? En términos, de hecho, hay muros, yo he estado en varias oportunidades, muros terribles. Es un apartheid neocolonial indudable, no hay ninguna justificación para esa ocupación militar o neocolonial, porque ponen población civil ahí a vivir, quitando tierras a los originarios, que son indudablemente los palestinos. Ahora bien, se complica algo la cosa porque en Israel, no en Cisjordania, en Israel hay 1,5 millones de población israelí, árabe, islámica. 1,5 millones. De hecho, hoy el partido que los representa está en el gobierno. Estoy hablando de población islámica, árabe, israelí, y además de tradición religiosa, a diferencia de otros árabes más ligados a la OLP o al Fatah, que son la Autoridad Nacional de Palestina, que son de tradición laica, de izquierda, etcétera, etcétera. Entonces digo, es complejo el tema en ese aspecto, porque indudablemente hay una apartheid, hay una ocupación. Y esta ocupación, pensemos por ejemplo algo en la historia que no está dicho en el video. Israel nace en el 48 con fuerte apoyo de la Unión Soviética, con armas de la Unión Soviética y de Checoslovaquia, básicamente. ¿Alguno habrá escuchado alguna vez la palabra Uzi, ¿no? La pistola ametralladora? Bueno, es un arma checoslovaca que fue adaptada después por los israelíes y que sobrevive hasta el día de hoy. Es decir, entre los 3 primeros países en reconocer, entre los 5 primeros países en reconocer Israel está la Unión Soviética y Argentina. Estados Unidos se resistió muchísimo a reconocer a Israel, no estaba muy de acuerdo porque temía que algunas de las fortunas de algunos empresarios judíos norteamericanos puedan irse a Israel. Esa fue la razón originalmente por la cual hubo bastantes dudas. Pero al margen de eso, digo, históricamente hay un elemento que no está dicho en el video, que para mí es clave y que explica parte sobre todo del origen del conflicto. Vieron que en un momento dice, bueno, el 14 de mayo se declara la independencia y 4 países árabes invaden esa porción que las Naciones Unidas le había otorgado a Israel. ¿Qué venía de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, venía lo siguiente. La realidad es que la población árabe palestina había tenido fuertes simpatías por el eje en la Segunda Guerra Mundial, pero no eran las simpatías racistas por Hitler, sino porque quienes dominaban ese territorio eran los británicos. Entonces, todo lo que estuviese contra el Reino Unido
merecía cierto apoyo. Y de hecho, las autoridades religiosas de la zona, por ejemplo, el mufti de Jerusalén, que es la gran autoridad religiosa de Jerusalén, se había encontrado en el año 42 y 43 con Hitler y le había brindado su apoyo. Cuando llegan estos tipos, muchos de estos tipos que eran los triunfantes, por un lado eran los triunfantes de la Segunda Guerra, ¿no? Digo, porque los que llegaban eran los sobrevivientes de la Shoah, por un lado, y los 600.000 que estaban celebraron el triunfo de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, ¿no? Ahora, los que estaban ahí eran los que de alguna manera querían la derrota del Reino Unido. Algo parecido, y es muy interesante, pasó en Argentina. A Forja, sobre todo a Scalabrini Ortiz, lo acusaban de nazi porque de ninguna manera Scalabrini lúcidamente quería apoyar a los británicos que estaban oprimiendo a nuestro país, Argentina. Entonces, digo, no es que apoyó a Hitler de ninguna manera. Lo que de ninguna manera muchos de los sectores nacionalistas de América Latina y de Argentina iban a hacer era apoyar a los responsables del pacto Roca-Runciman. Entonces, por eso, si uno mira el libro blanco de Braden, ahora hay una publicación muy linda que justamente terminé de leerla ayer, se las muestro. Hay una compilación del libro blanco y el libro azul y blanco, que es el libro que hizo la gente de Braden para que Perón pierda las elecciones, y ahí se ve claramente cómo Estados Unidos utiliza el hecho de que había sectores nacionalistas antibritánicos para acusarlos de nazi, como hicieron históricamente con el peronismo, ¿no? Bueno, algo parecido pasa en Israel. La realidad es que el primer enfrentamiento es un enfrentamiento, el de 48, curiosamente, de los victoriosos de la Segunda Guerra, 3 años después que había terminado, contra sectores que estaban identificados básicamente con simpatizantes del eje. De hecho, el mufti de Jerusalén se va en el 48 justamente porque era la expresión con las fotos que están ahí disponibles, las pueden buscar en YouTube, de los encuentros que había tenido con Hitler apoyándolo. Entonces, eso en el origen. Por supuesto que esto cambia muchísimo. ¿Y por qué esto en el origen? Porque las primeras migraciones judías a Palestina a fines del siglo XIX y el siglo XX eran de índole sionista de izquierda, sionistas socialistas, los que hicieron los kibbutz, las cooperativas, etc. Obviamente que eso no existe más. Hoy la población israelí en un gran aspecto está profundamente derechizada. Hay sectores que acá se pretende invisibilizar, por ejemplo, la lista de unidad, que no son los islámicos que están hoy en el gobierno de 5 partidos de Israel, sino otra lista que la conforma la izquierda árabe israelí, el Partido Comunista Israelí, etcétera, que sacó 5 votos en la última elección, 4 sacaron los islámicos que hoy son parte del gobierno. Digo, si uno tiene que ir, insisto, de atrás para adelante, el título de una charla como la que yo puedo dar es colonialismo israelí, apartheid, opresión del pueblo palestino, sin duda. O sea, no hay nadie serio que pudiese cuestionar estos apotegmas que acabo de decir. Ahora, efectivamente, la realidad en términos geopolíticos es que Estados Unidos tiene un socio extraordinario, sobre todo a partir de 1956, que Israel rompe con sus vínculos con la Unión Soviética, etcétera, y se refugia directamente en Occidente. Ahora, entre el 48 y el 73 siempre gana la socialdemocracia, el laborismo, incluso con alianzas con la izquierda en Israel. Recién en el 73 gana por primera vez la derecha en Israel. Es muy interesante la fecha, Piensen, estamos hablando del ascenso del neoliberalismo, estamos hablando del golpe de Pinochet, estamos hablando del fin de Bretton Woods, que articulaba el dólar con el oro, estamos hablando del ascenso del neoliberalismo mundial que tiene en Begin, alguien bastante lúcido para hacer la paz con Sadat, por un lado, y obviamente para dar espacio a esta derecha que crece en Israel desde ese momento hasta acá. Es decir, nunca más. Rabin en un momento, y así le fue, tuvo un bache de laborismo, lo mataron por intentar hacer los acuerdos de Oslo, como lo mataron a Arafat también, sin duda, por tratar de llegar a un acuerdo y superar esa lógica que tiene como muchas aristas. Una, en términos, si quieren, económicos, geopolíticos. Gracias
paradójicamente, gracias a todo esto, Israel es el primer productor de tecnología bélica en el mundo en términos por habitante, ¿no? Israel tiene una población de 8 millones, de los cuales 6 millones y medio, 7 son judíos, 1,5 millones son árabes, musulmanes islámicos, musulmanes árabes, palestinos, pero de nacionalidad israelí, que no son los de las tierras ocupadas, porque esto es lo que hay que entender. Una cosa es el palestino de Cisjordania, que no tiene ciudadanía, que es un sujeto que carece de derechos, que no vota en las elecciones de Israel. Y otra cosa son los que viven dentro de Israel, que hay 1,5 millones de árabes israelíes, insisto, un sector de ellos hoy forma parte del gobierno actual que suplantó al de Bibi Netanyahu, conformado por una melange anti-Netanyahu que incluye a partidos como árabe islámico, sunita, vinculado a los hermanos musulmanes, muy cercano de lo que es Hamas, de los parientes de Hamas de Gaza y parientes de los que ganaron las elecciones en Egipto y fueron tirados abajo con un golpe de Estado, los hermanos musulmanes, y pariente, si se quiere, históricos del actual presidente de Turquía. Es como una corriente sunita muy importante que nace en el siglo XIX, los hermanos musulmanes, que tiene distintas formulaciones, ¿no? Ahora, otra cosa es la OLP, es Al-Fatah, que son laicos en general de formación de izquierda, no religiosos ni fundamentalistas, y acá aparece una oposición muy fuerte y una guerra indudable que se vio esta última semana de forma terrible en Cisjordania, donde se acusa a la Autoridad Nacional Palestina de asesinar a un periodista ligado a Hamas. Hay una interna ahí muy fuerte, que es una interna entre laicos y religiosos, ¿no? Que es entre la OLP, que es lo mismo que el Fatah, versus Hamas en Gaza. Ahora bien, ¿qué impactos tiene para la Argentina? Bueno, Nisman, yo escribí un libro que tengo por acá, en el 19, es que se llama Efecto Nisman, los usos políticos de una muerte, donde claramente Estados Unidos e Israel se comprometieron, básicamente, digamos, para romper cualquier acuerdo con Irán. Lo hicieron en Estados Unidos con el 5+1 y acá con el memorándum, por un lado, y para beneficiar a intereses concentrados, básicamente de los fondos buitre, que gracias a Nisman, el suicidio de Nisman y otras yerbas, lograron ganar las elecciones por 1,5 puntos en el año 2015, y en abril 16 pagar $9.300 millones al contado a Adelson, Singer y compañía, que tenían un acuerdo político estratégico, no solamente por la guita, sino por intereses geopolíticos que tienen que ver con el histórico proyecto de Estados Unidos en relación a América Latina, que definió, me parece muy bien, Bolívar en el siglo XIX, diciendo que Estados Unidos está mandatado a hacer la plaga de nuestro continente en nombre de la libertad. Si tuviese que agregar algo más para simplemente abrir en todo caso y compartir con Guido, ¿no? Pero tratar de entender que lo de Medio Oriente incluye muchas facetas. Hay una, por ejemplo, que tiene que ver con la interna muy fuerte, que se está expresando muy claramente entre el mundo sunita y el mundo chiita, ¿no? Entre Irán, persas no árabes, sí islámicos. Ahí hay también una confusión habitual, que toda la gente confunde mundo islámico con mundo árabe. El mundo árabe es un mundo semita y es un idioma. El árabe es muy parecido al hebreo, digamos, tiene el mismo origen que el arameo, que el hebreo, se escriben de igual forma, digamos, de izquierda a derecha, y son obviamente idiomas semíticos. Los persas no, tienen un origen, digamos, si se quiere, absolutamente distinto, incluso más antiguo, y tienen otra conformación religiosa, y hay una interna pseudo-teológica, digamos, entre aquellos los chiitas que consideran que el yerno de Muhammad tiene que ser de alguna manera el que conforme la direccionalidad político-religiosa, y por eso los ayatolas de alguna manera
son descendientes de Mahoma, Muhammad, ¿no? Mientras que los sunitas no comparten ese criterio. Esos son igual pretextos, porque en realidad lo que hay en el fondo es una interna por el DERPO, que en su traducción española es poder, en la zona, y que tiene como cabeza de serie, por un lado, a Irán y por el otro lado a Arabia Saudita. ¿Y por qué ahí Israel está en el medio? Obviamente jugando para los intereses de Estados Unidos, que son los intereses de la monarquía de Arabia Saudita, que son los mismos intereses de los grupos concentrados internacionales. Israel vota permanentemente contra la Argentina en relación a las Malvinas por una razón obvia. Ellos votan contra la lógica. Nosotros acusamos al Reino Unido de colonialismo al ocupar nuestras Islas Malvinas. Ellos no pueden votar a favor de la Argentina porque sería contradictorio con lo que ellos hacen en Cisjordania, ¿no? Que es lo mismo que el Reino Unido hace con las Malvinas, con la diferencia de que en las Malvinas echaron a todos los argentinos que había, y en Cisjordania no echaron a todos los palestinos que todavía hay. A ver, no sé si sirve más o menos como intro, estoy tratando de pensar algún elemento más. Bueno, el tema tecnológico, que es un tema clave hoy por hoy, y el tema nuclear, ¿no? Israel es el único país en el mundo que posee armas nucleares sin declararlas. Todo el mundo sabe que las tiene, y tiene 300 bombas nucleares probablemente en la zona de Dimona, en el Negev, vecino a lo que sería hoy el Sinaí. Egipto juega un juego asociado, si se quiere, a Israel, porque tiene una interna histórica con los hermanos musulmanes. Ahí tendría que retrotraerme a Nasser. Es decir, Nasser da un golpe militar contra los hermanos musulmanes en la tradición laica occidentalista de izquierda, para decirlo fácil. Se alía muy fuertemente con la Unión Soviética en su momento, y los sectores más religiosos los fusila, por supuesto, a todos, y son los que de alguna manera, volvieron a ganar las elecciones hace 15 años en el marco de ese proceso llamado ridículamente las primaveras árabes. Y el actual Sisi, creo que se llama, el primer mandatario de Egipto, da un golpe nuevamente, también en la misma tradición nacionalista contra las tradiciones religiosas. Hay una interna muy fuerte que tiene cosas de filosofía política, porque en algunas tradiciones, como por ejemplo en el chiismo, no se puede separar religión de política. Y los hermanos musulmanes sunitas consideran más o menos lo mismo. Por eso, los hermanos musulmanes en Egipto creen que las reglas del Corán y de la Sharia deben gobernar la lógica política, igual que en Gaza jamás, mientras que tanto el actual mandatario egipcio no lo considera así. Son internas al interior del mundo islámico, sobre todo en la lógica de Medio Oriente, que ha tenido gran apoyo para su escisión y su destrucción y sus guerras internas por parte obviamente, de Estados Unidos, que tiene la vieja lógica imperial de divide y reinarás, cosa que se expresa también, tristemente, en la guerra civil de Siria inicialmente, y la ofensiva por parte de grupos fundamentalistas, muchos de esos, por ejemplo, chechenos, razón por la cual Putin se mete fuertemente en ese quilombo de Siria para combatir nada más ni nada menos a esos grupos que en Chechenia, que sigue siendo una parte de Rusia, un Estado federado de Rusia, le había generado terribles desastres, como por ejemplo eso que hicieron en una escuela, etcétera, en Moscú hace unos 15, 20 años atrás. Bueno, los chechenos son islámicos sunitas muy bravos, y bueno, la verdad es que Rusia ha logrado por primera vez en su historia llegar al Mediterráneo, no se va a ir nunca más de ahí, tener un puerto de salida en los puertos del norte del Líbano y de Siria. Y bueno, Turquía, que
rememora de alguna manera el Imperio otomano en una lógica también más religiosa, ¿no? Que es la del actual premier, diferente a los de los nacionalistas turcos, que fueron los primeros, si se quiere, que son los jóvenes turcos, que obviamente son corresponsables del genocidio armenio, pero obviamente fueron los que quedaron después de la disolución del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y indudablemente generaron un progreso ciudadano con Kemal Atatürk por parte de esa generación. Traté de hacer un panorama geopolítico que incluya la problemática desde América Latina. Espero no haber sido aburrido. Estoy atento a preguntas, dudas, interrogantes y cuestionamientos. No, al contrario, muy interesante. Guido, yo quería simplemente decir que si quieren hacer preguntas pueden hacerlo por el chat, por supuesto. Y Guido, adelante. Fue, digamos, un resumen Lerú de 2000 años de quilombo de Oriente. O sea, y es evidente que necesitaríamos 50 Zooms para un desarrollo más o menos abarcativo. Dicho esto, a ver, a mí se me ocurre dos preguntas, una inicial respecto, digamos, a la intro y otra más de local. La primera es algo que me llama la atención porque de lo que vos contás y de la historia que conocemos, pareciera en primer lugar, que los palestinos son huérfanos absolutos y totales de apoyo real y verdadero de nadie para construir su propia nación. Porque, digamos, están ahí recluidos en Gaza y Cisjordania, y más allá del tema de los colonos, me parece que tampoco hay voluntad de ningún país árabe de la región ni del concierto de países mundiales en que ese conflicto termine y que los palestinos tengan, aún con las complicaciones que pudiera ser tener un territorio dividido y una serie de cuestiones, que tengan ahí su tierra. Además, también lo llamativo es que del 48, que es el primer gran éxodo, digamos, de palestinos del centro de lo que es Israel a Cisjordania y Gaza, en adelante, digamos, tampoco han tenido tanto de Jordania, que fue la primera ocupante de Cisjordania, como de Egipto, que ocupaba Gaza, no hubo ahí un interés ni político ni geopolítico en que eso se desarrolle como república independiente. Digamos, eso no sé qué significado tiene. Si es así, primero es la pregunta, y qué significado tiene. Y después la otra es un poco, acá, ¿cómo ves vos un poquito después que hagas un raconto mínimo de lo que es? A mí me parece que hay un momento en Argentina, hay un momento bisagra, que es el atentado a la embajada y el atentado a la AMIA, respecto a todo cómo juega, cómo se derechiza aún más y sale a la luz muy pública todo este sector de la derecha judía argentina, en ponerse además en contra de cualquier proyecto nacional popular que se pueda expresar, ¿no? Pero bueno, son dos preguntas de cómo ves esas dos cosas vos. Una de la parte histórica y lo de allá, y otra de acá. Empiezo por la primera que me hacías. Efectivamente, tenés razón. Realmente el único país que hoy da apoyo, si se quiere, indeclinable por una razón de índole religiosa es Irán. Irán apoya sobre todo en este momento a Hamás con armas. Los cohetes, la mayoría son de producción que lanza Hamás desde su territorio, tienen componentes básicamente iraníes, y es el único país que está comprometido, los países islámicos, comprometidos fuertemente con, si se quiere, la desocupación, porque consideran que eso es un territorio sagrado. Ahí está Al-Aqsa, que es uno de los 3 lugares más sagrados del mundo musulmán,
en el Monte del Templo, al lado del Muro de los Lamentos, pegado exactamente, y ahí hay un compromiso bastante fuerte que tiene aristas de distinto tipo, pero sobre todo de índole religiosa. El resto de los países, para que ustedes habrán escuchado alguna vez de Septiembre Negro, ¿no? La organización que hizo algunos atentados muy famosos. Bueno, Septiembre Negro remite a una matanza hecha por el rey Jordano en septiembre de 1969, donde murieron aproximadamente 30.000 palestinos en territorio de Jordania, asesinados por el gobierno del rey Fahad, creo que era en ese momento. El 50% de la población de Jordania es de origen palestino, obviamente en el marco de la fuga y de la Nakba, que es el exilio obligado producto de la guerra del 48. Y estamos viendo cómo muchos países de la península arábiga, etcétera, que son socios de Estados Unidos, se suman a Israel manteniendo relaciones diplomáticas. Efectivamente coincido, Guido, los palestinos están muy solos y por eso muchos, por ejemplo, desde el llamamiento argentino judío tenemos excelente relación con la comunidad palestina, con la embajada de Palestina en Argentina, que es de la OLP, de Hamas. El embajador es un gran amigo del llamamiento argentino judío, Husni, además un cuadrazo político formado en Cuba, y un tipo extraordinario. Nosotros como argentinos judíos somos solidarios con un pueblo que está obviamente ocupado y colonizado por una potencia extranjera y exigimos, como lo hace la izquierda y el pacifismo israelí y también los palestinos de la OLP, inmediata conformación de dos países para dos pueblos, ver la forma de alguna manera de ayudar a quienes han sido tan castigados, que son los palestinos durante la época, que los colonos se vayan de la ocupación de tierras israelíes. Obviamente esa es la posición de mucha gente y de muchos judíos en el mundo, qué sé yo, te puedo nombrar algunos que ustedes conocen y que a lo mejor ni saben que son judíos, pero son militantes judíos como Bernie Sanders o Chomsky, por ejemplo, y que furiosamente cuestionan las políticas coloniales de Israel. Hay muchos grupos en distintas partes del mundo y muchos grupos judíos. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los judíos norteamericanos está contra las políticas de Israel. Lo que pasa que AIPAC, que es como si fuese la DAIA de Estados Unidos, que son los poderosos, igual que acá, le hacen creer a la sociedad que los únicos judíos son Adelson y los empresarios que ponen guita para taparle la boca, para comprar periodistas o taparle la boca a la gente. Objetivamente, uno mira, hoy lo contaba en otro Zoom, la mayoría, hay un grupo, por ejemplo, de judíos norteamericanos que está por el BDS, por profundizar la política de desinversión, de boicot a los productos israelíes, se llaman, es decir, hay realmente en Argentina también, digo, esto hay que romper la idea de que el solo hecho de ser judío te convierte en un facho, socio de las políticas coloniales y de apartheid del gobierno de Israel. Y este es el gran laburo, creo yo, que desde el llamamiento argentino judío se ha hecho desde el 2015, y que requiere obviamente no solamente un conocimiento por parte de la sociedad en general, sino que muchos judíos que nunca nos importó la palabra, y le regalamos el concepto ese de la palabra judío a la derecha, recuperemos en todo caso esa identidad, como en mi caso, cultural. Yo no soy un tipo creyente, no soy religioso, no tengo ningún vínculo con los templos, con las sinagogas, pero obviamente tengo una raíz cultural fuertemente judía. Eso también merece una explicación, porque se asocia a lo judío, igual que lo católico o lo musulmán, como una lógica religiosa, y no es así. Lo judío tiene, qué sé yo, el 30-40% de los judíos en el mundo, de los 16 millones que hay en el mundo, son ateos, como lo fueron Freud, como lo fue Einstein, etcétera, o son espinocianos como yo, que no creen que la voluntad divina sea una cosa ajena a la naturaleza. Yo me acuerdo la famosa frase de Einstein,
le preguntaban, ¿cree en Dios? Sí, creo en el Dios de Spinoza. Bueno, el Dios de Spinoza es la Pachamama, es exactamente lo mismo. Digamos, la naturaleza, la articulación entre lo vivo y la celebración de lo vivo. No sé si contesté. La primera creo que sí, Guido. ¿La segunda cuál era? No, y la segunda es un poco más trayéndolo a Argentina 2000 en adelante. ¿Cómo se articula todo esto, digamos, sobre todo a partir de las bombas en la embajada y en la AMIA? ¿Cómo se desenmascara tan, no sé, por ahí para algún compañero, para alguna compañera, yo estoy diciendo una cosa que no fue, pero tengo la impresión de que hay un cambio cualitativo en el posicionamiento de la derecha conservadora judía en Argentina a partir de las bombas en la embajada y en la AMIA, Guido, y un posicionamiento de, sobre todo, más que la defensa del Estado de Israel, más que la reivindicación del judaísmo, o por supuesto la condena a los atentados, más que todo eso me parece que los mueve la geopolítica de Israel-Estados Unidos y profundamente en Argentina una profunda concepción ideológica de ir contra cualquier iniciativa de índole nacional popular, venga de donde venga. No, y me parece que, digamos, eso se ha desarrollado y creo que tuvo quizás su apoteosis con Nisman, ¿no? Con el tema de Nisman. Sí, la realidad es que yo ahí hay un material que si a alguno le interesa profundizar un poco, se llama El fin de la modernidad judía, de un historiador italiano que se llama Enzo Traverso, que explica más o menos la deriva, sobre todo en el siglo XX. La realidad es que el pueblo judío hasta mitad del siglo XX estuvo las masas estuvo muy vinculado, sobre todo desde la Revolución Francesa, a una tradición progresista de izquierda. Si uno mira en todo el mundo, incluso en Argentina, qué sé yo, mirás en Argentina, no hablo de la primera, digamos, migración judía marrana que incluye a los Dorrego, por ejemplo, sino de la que viene de fines del siglo XIX, que incluye a los Radovisky, por ejemplo, en el mundo anarquista, a Dickmann en el mundo socialista, a Jaime Perelman, el fundador de la Unión Obrera Metalúrgica y co-armador del 17 de octubre. Es decir, si hay algo que los judíos tuvieron en todo el mundo durante la modernidad, si quiere si uno mira, por ejemplo, los judíos en Rusia eran aproximadamente el 2% de la población y la mitad del primer comité central del Partido Comunista Ruso, incluso el jefe del ejército llamado León Trotsky, eran de esa nacionalidad, que fue reconocida como tal recién por la Revolución Rusa. Antes de la Revolución Rusa, los judíos, muchos de mis ancestros, por ejemplo, eran apátridas, no tenían nacionalidad porque para ser ruso había que estar articulado con la ortodoxia rusa, ¿no? Vuelvo a la cosa. La realidad es que el proceso de derechización de sectores de la comunidad judía empieza en la dictadura, sigue con Beraja, un banquero del Banco Mayo, y la realidad es nosotros, la gente más vinculada al nacionalismo popular, le dejamos la palabra y le dejamos el nombre. Ese fue un gran error, creo yo, que el llamamiento intenta reparar, ¿no? Los atentados son el resultado de la vinculación de Menem con Estados Unidos. Se metió en la guerra del Golfo, traicionó los acuerdos del Cóndor que había firmado Alfonsín, y de los envíos de material de uranio mínimamente elaborado a Irán. Se habían comprometido, el último envío era apenas asumió Menem dejó de enviarlo, y se había comprometido tanto con Libia como con Siria, como con Irak, a vender el Cóndor, y Estados Unidos le exigió a Menem que lo desguace, lo desguazó, los garcó, y encima le habían dado plata para unos cuantos millones de dólares para la campaña electoral y los regarcó también. La verdad es que los atentados son el resultado básicamente de esa traición. Por supuesto fue un atentado a la comunidad judía argentina, pero la elección del país
tiene que ver obviamente con esa tradición que Menem produjo. Si uno mira la época, eso está en el libro que yo escribí, este efecto Nisman, como historización, va a ver que para la misma época, en el 91, en diciembre del 91, Israel se carga al jefe de lo que es Hezbollah en aquel momento, y a los pocos meses ya Menem embanderado en las relaciones carnales con Estados Unidos y con Israel, aparece el primer bombazo acá en la embajada, 2 meses después en la embajada de Israel. Es absolutamente eso, es haberse involucrado en una guerra sin comerla ni beberla y haber puesto a Argentina, sí que no tenía herramientas para poder defenderse de determinadas herramientas, de determinada lógica geopolítica militar, entregado totalmente para lo que fue. La derechización es de probablemente un 20-30% de la comunidad judía argentina, pero efectivamente son los que tienen más guita. Y bueno, el 70% no le importó mucho eso, comprensiblemente, a mí tampoco, digo, fui militante popular desde los 15 años, ahora tengo 60, nunca fue un tema para mí, más allá de reconocer ciertas cosas, obviamente familiares, culturales. Cuando nos dimos cuenta que la palabra judío y tenía peso en la negociación simbólica de la política, decidimos con el llamamiento recuperar esa palabra y darle pelea a la derecha, y lo estamos haciendo con bastante reconocimiento. La semana pasada nos encontramos con Alberto Fernández, el martes de la semana pasada, y bueno, seguimos peleando para que la sociedad sepa que no hay única forma de ser judío, de la misma manera que no hay única forma de ser políticamente musulmán, católico, hincha de Boca o gay, digamos. Cada uno de esos colectivos, al interior de cada uno de esos colectivos hay sectores más Nacan Pop y otros más reaccionarios. Bueno, hay que mostrar esa pluralidad y no regalarles la homogeneidad que ellos a toda costa desesperadamente se arrogan. Si uno mira los comunicados de la DAIA, dice, la DAIA, representación política de la comunidad judía argentina. Bueno, es una falacia atroz. Le mandamos una carta desde el llamamiento diciendo no digan más eso porque es mentira, es una falacia. Ustedes no nos representan a nosotros y gran parte de la historia argentino-judía menos. Bueno, los tipos siguen insistiendo. Bueno, en algún momento le mandaremos una carta documento, qué sé yo, para seguir jodiendo nada más. Pero la realidad es que la mayoría de los argentinos judíos están mucho más cerca. Y una expresión trágica de esto que estoy diciendo es la sobrerepresentación de argentinos detenidos desaparecidos judíos y judías. Vos tenés que para el año 70 la población argentina judía era más o menos el 1,5%, 2%, y si ves los 1.500 nombres de los chicos, chicas, personas, compañeros, compañeras desaparecidos de origen judío, te das cuenta que la incidencia en la participación, incluso política, revolucionaria, social, es enorme, que ha sido silenciada y busca ser, que yo, la gente no sabe, por ejemplo, que fue la OIA, ¿no? Un libro que recomiendo, Los muchachos judíos peronistas del israelí Ranan Rein. La OIA, Organización Israelita Argentina, una organización peronista que era algo así como el llamamiento en la década del 50, bueno, obviamente, de lo cual formaba parte, por ejemplo, César Tiempo, que no se llamaba César Tiempo, sino Israel Zeitlin, era un gran referente. A Israel Zeitlin, alias César Tiempo, le dieron, cuando se intervino el diario La Prensa, le dieron la dirección del suplemento cultural. Digo, hay que reivindicar eso para darle pelea a toda la versión más reaccionaria que obviamente defiende cualquier cosa que haga Israel, incluso sus políticas coloniales, de apartheid y de represión del pueblo palestino. Jorge, te hago alguna pregunta que nos están haciendo vía chat algunos compañeros. ¿Puede ser? Sí. Antes que te vayas. Leo la que hace Clara. Dice, ¿los palestinos aceptan la existencia de dos estados? Sí. Ambos. Incluso desde hace 10 años, incluso Hamás también. Sobre todo, siempre lo aceptó la OLP y Al-Fatah desde hace
30 años, antes de los 90 de los acuerdos de Oslo. Sin duda, sí, quieren su país y aceptan la existencia de Israel, sin duda. Ese verso de que no lo aceptan ha sido y sigue siendo ese hecho circular por la ultraderecha israelí y la ultraderecha del mundo. Recordemos que hay sionismos evangélicos desde hace 50, 40 años, sobre todo en Centroamérica y en Brasil, tipos que son cristianos evangélicos y que son sionistas. O sea, no es solamente, miremos a Bolsonaro, por ejemplo, que fue al Jordán y se reivindica a sí mismo sionista. Es decir, es un tema bastante complicado, pero digo, sí, los palestinos, por supuesto, quieren su país y quieren, obviamente, recuperar no solamente el país, sino su tierra, su agua, su espacio vital, ¿no? Bárbaro. Y antes aparece una pregunta, parece que hay interesados, es si podés repetir el nombre del libro de Traverso. El fin de la modernidad judía, Enzo Traverso. Bárbaro. Pues hay otra. Respecto de la charla o la posición que tienen ahora con el gobierno actual y justamente comentaste la reunión del llamamiento. Está claro que parece haber una grieta importante donde el PRO tiene funcionarios que están muy asociados con las instituciones judías más relevantes. ¿Cómo ve el llamamiento? ¿Cómo ve la posición del gobierno y en respecto a este tema? El llamamiento es una organización que nació en 2015 y tiene como definición ser nacional, popular, progresista, latinoamericanista y con perspectiva de género. Estamos somos antagónicos a la DAIA, al PRO, y a la lógica imperial de Estados Unidos y la lógica colonial de Israel, punto. Está claro que estamos en las antípodas. Yo no creo que sean las organizaciones más relevantes, yo creo que son las organizaciones que tienen sí más años y que han derivado en esto de ser casi la embajada paralela del gobierno de Israel por un lado y una oficina del PRO por el otro. Y por eso, bueno, es importante que haya digamos, lo que es objetivamente, que hay argentinos judíos que se sienten obviamente del otro lado de la vereda de esos sectores cuasi fascistas, ¿no? Guido. Que justo siguiendo con el hilo de lo que planteaba Mario, ¿no crees que por ahí hasta en espejo con esa política que desarrolla Daya y su gente, con el PRO y todo, debería haber de alguna manera un intento de representación política a nivel parlamentario de este sector de la comunidad judía? Por supuesto, estamos hablando en el armado político electoral que a todos nos aúna en esta etapa al frente de todos, hace unos años frente a la victoria, más adelante no sé qué. Ojalá yo me candidateo. Me parecería que para darles el debate, sobre todo para mostrar de que ellos no son monopólicos ni son unívocos. Por supuesto que sería muy bueno. Creo que todo lo que implique de alguna manera dar una batalla por el sentido común y mostrar que de ninguna manera son los dueños de la identidad judía es válido en un espacio político, parlamentario, etcétera. En mi caso, como muchos llamamientos, hay muchos compañeros argentinos judíos que son militantes populares y que el tema no los y es entendible, no empezaron a hacer política desde ese lugar. Qué sé yo, pienso en Axel, pienso en, qué sé yo, Millón, en Kreplak, en Luana Volnovich, etcétera, etcétera, que yo los conozco a sus padres, etcétera, digo, y me parece bien. Ahora, creo que, dada la emergencia de un sector neofascista pro-israelí, hay que dar la batalla desde cualquier lugar, sea parlamentario, sea mediático, sea periodístico, sea en cualquier lugar. Hay que mostrar esta pluralidad real, no la estamos inventando, no es que estamos inventando algo que no existe, estamos recuperando cosas que realmente han existido históricamente y la estamos poniendo en valor, nada más.
Gente, siendo 19:01, tengo otro Zoom, Listo. yo les pido mil disculpas. Te agradecemos muchísimo y una cosita, ya tenés voto, ¿eh? Ya acá alguien dice que, que te vota. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Bueno, Jorge. Muchísimas gracias, Guido, por la invitación. Les mando un fuerte abrazo favor. y espero que podamos hacer otra en algún momento que tengamos más tiempo. Dale, sí, Hace seguro. falta. Era la idea original. Listo. Chau, Robert. Un fuerte abrazo. Chau, compañeros. Chau, chau. Compañeros, Chao, Jorge, abrazo.